Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos para adultos y recomendados para jóvenes. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, este es el estudio número 1 de Jeremías, y se titula Jeremías, vocero de destrucción. Jeremías, vocero de destrucción, para el domingo 26 de junio de 2022. Recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana tenemos nuevos estudios, no se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Vamos a leer una parte de la palabra de Dios relacionada con este estudio. Hermanos, espero que tengan sus Biblias preparadas en el libro de Jeremías. La base completa es Jeremías 1 del 1 al 19. Vamos a leer ahorita del 1 al 9. Empezamos. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes de que te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí exponiendo tu palabra. Te pedimos que añadas bendición a ella y que pueda servir para muchos corazones necesitados. Asimismo, para la edificación de tu iglesia. Perdona nuestras faltas. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a entrar entonces a la introducción de este estudio. Jeremías, vocero de destrucción. Vamos a hablar un poco de aquellos tiempos del profeta Jeremías. Había una crisis interna y externa alrededor del pueblo de nuestro Dios, el pueblo elegido. Entonces fue hacia el fin del largo reinado de Josías en Judá que los babilónicos se sacudieron del yugo asirio. Los asirios los tenían dominados a los babilonios y se pudieron librar en el año 612 a.C. Y siguieron conquistando otros países. El pueblo babilónico, ¿verdad?, se convirtió en un imperio. Josías había tratado de enderezar la vida moral de su pueblo en Judá, ¿verdad?, en Jerusalén. Pero el avivamiento duró muy poco. Los reyes después de él, 3 hijos y un nieto, compartieron la decadencia de la nación. Tristemente, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la situación de Judá. Y pues el pueblo de Judá queda bajo la influencia babilónica. Primeramente, los babilonios vencieron a los egipcios, y los egipcios tenían cierto dominio sobre Judá. Pero al vencer los babilonios a los egipcios, pues entonces los babilonios
Después pusieron el yugo sobre Judá, ¿verdad? Así Judá quedó bajo el poder de ellos, de los babilonios. Algunos hebreos como Daniel y sus compañeros fueron llevados a Babilonia en ese tiempo. Después de la muerte de Joacim, le sucedió en el trono su hijo Joaquín, también llamado Jeconías y Conías, ¿verdad? Pero Joaquín duró solo 3 meses como rey, cuando junto con otros fue llevado también a Babilonia. Bastante inestable la situación de Judá, ¿verdad? Y bastante lamentable también estar dominados por otros pueblos. Muy triste la situación. Bueno, entonces, como dice al principio de la lectura que teníamos ahorita, Jeremías es llamado hijo de Hilcías, ¿verdad? El ministerio de Jeremías se desarrolló en una época bastante difícil, como ya hemos estado comentando, ¿verdad? Primeramente bajo el poder de los egipcios y después bajo el poder de los babilónicos. Muy difícil la situación en ese entonces, y ahí le tocó estar de profeta a Jeremías. Y luego Jeremías, por lo que vemos en su libro, una persona muy sensible, ¿verdad? A los sufrimientos de él mismo, de su pueblo, ¿verdad? Por la situación decadente del país, su mensaje sería de condenación. No le tocó dar buenas nuevas a Jeremías. Un mensaje de condenación más que de esperanza. Lo que predicaba al pueblo no solo era antipático, sino también parecía ser antipatriótico. Entonces, no lo miraban bien, obviamente, ¿verdad? Por la manera como el profeta trata ese tema, llegamos a saber mucho acerca de él y de lo que le motivaba a seguir adelante, ¿verdad? Bien, noticias lamentables, noticias tristes les traía este profeta, y pues por eso se ponía más difícil su trabajo como profeta, ¿verdad? Así es. Y aquí vemos un cuadro muy triste, ¿verdad? Del pueblo de Judá, cuando los llevan cautivos hacia Babilonia y la ciudad destruida, quemándose, ¿verdad? Ahí está. Y todo esto, ¿por qué? Por el pecado, ¿verdad? Obviamente, por el pecado del pueblo, por voltear hacia otros dioses falsos. Entonces, eso no le agrada nada a nuestro Dios y tiene que venir la disciplina, el castigo. Así es. Bueno, vamos a entrar al análisis del texto bíblico. Se divide en 4 subtemas y aquí está el primero. Dios llama y el profeta responde. Jeremías 1, del 1 al 8. Y aquí tenemos el versículo 1, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estaban en Anatot, en la tierra de Benjamín. Bueno, se indica que son las palabras de Jeremías como autor humano del libro. Autor humano, ¿verdad? Porque el autor intelectual sabemos que es Dios. Autor humano del libro. Pero en el versículo 2, que ahorita vamos a ver, y muchas veces después habla la palabra de Dios. Nos damos cuenta, ¿verdad? Que es palabra íntegra de Dios. Ahí luego en el versículo 2, que ahorita vamos a ver. Pues la palabra divina tiene una unidad. Fíjese bien que las palabras del hombre, aunque sea profeta, aunque sea un profeta genuino, no suelen tener. Entonces suenan un poco diferente, ¿verdad? Cuando las palabras que están en la Biblia son textualmente de Dios a cuando son del profeta, de un profeta. En estos tiempos del profeta, ¿verdad? En estos tiempos también nadie nace sacerdote. Todos los ministros deben ser llamados por Dios, ¿verdad? Más bien hablando en los tiempos de actualidad, ¿verdad? Nadie nace sacerdote o nadie nace pastor, podríamos decir, ¿verdad?
sino que es un llamado de Dios, así es. Versículos 2 y 3, dice, la palabra del Señor le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. También le vino en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el final del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Bueno, Jeremías empieza su ministerio profético en el año 13 del reinado de Josías, el último rey bueno de Judá, cerca del año 621 a.C. Después de la muerte de 12 años después, el profeta encontró mucha oposición y a menudo persecuciones, queriéndolo matar, ¿verdad? Pues su mensaje no era del agrado de los dirigentes ni de muchos del pueblo. Pues no eran noticias buenas, ¿verdad? Eran noticias que traían el castigo, les anunciaban el castigo por ser un pueblo rebelde. Así es. Después que el rey Sedequías y muchos más fueron llevados al cautiverio, algunos que quedaban se fueron a Egipto. Aquí está, ¿verdad? Se fueron a Egipto, forzando a Jeremías a ir con ellos, donde se supone que murió en Egipto, el profeta Jeremías, se supone. Hay una tradición no confirmada de que fue muerto allí, después de unos 40 años de trabajo, y de trabajo difícil, ¿verdad? Estamos diciendo, le tocó un trabajo difícil a Jeremías por la temática de su palabra, ¿verdad? Que Dios le mandaba a decir. No eran noticias buenas, pues eran noticias que hablaban de un castigo, de una disciplina para el pueblo. Así es, por eso no lo querían. Versículos 4 y 5. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré y te di por profeta a las naciones. Un llamamiento no es el inicio, no es el iniciado por el hombre, sino por Dios mismo. La obra del Señor en una persona empieza cuando aún está en la matriz de la madre, como dice aquí, ¿verdad? Por cuya razón la vida de un ser humano es preciosa aún antes de nacer. Es interesante esto, fíjese bien. No debe ser extinguida la vida en esa etapa. ¿Por qué? Porque ya es preciosa para Dios, ¿verdad? Entonces el aborto intencionado es pecado contra Dios, ¿verdad? Para toda persona Dios tiene un propósito. Y en algunos casos, como el de Jeremías, el llamado es a ser profeta a las naciones. Desde que estaba en la matriz de su madre, ¿verdad? Así es. Su ministerio no se limitaba al pueblo de Israel. Iba más allá. Así es. Versículo 6. Y yo dije, oh Señor Dios, he aquí que no sé hablar porque soy un muchacho. O un niño, dice en la otra versión, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, aunque las circunstancias varían, Jeremías procura hacerse a un lado, disculparse, ¿verdad? De esta tarea que le trae Dios. Tal como lo hicieron Moisés también. Moisés no quería el ministerio que Dios le daba en un inicio, no lo quería. Gedeón también, lo puede ver en Jueces 6:15. Isaías mismo también, en Isaías 6:5. Suelen en un principio, el hombre pues suele hacerse a un lado cuando Dios le habla y le asigna una tarea. Jeremías vacila señalando su juventud, así es, e inexperiencia. No se siente capacitado, pues. Pero Dios capacita y utiliza a los que se sienten inadecuados, ¿verdad? Entonces, a la persona solo le queda aceptar y Dios lo capacita. A ver, es la promesa de Dios, pues. Entonces, no es correcto entonces decir que somos incapaces sin antes intentarlo, ¿verdad? Porque Dios capacita.
Así es, si Dios nos pone algo por hacer, Él se encarga de capacitarnos. Versículos 7 y 8. Pero el Señor me dijo, no digas, soy un muchacho, porque a todos a quienes yo te envíe, tú irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Para darle ánimo a Jeremías. El profeta no llevará su propio mensaje. El Altísimo que lo llamó proveerá las palabras. Así es. Y el poder y la protección. Todo eso le brindará el Altísimo. Si midiéramos la vida de Jeremías por el logro de su propio bienestar físico o inmediato, fíjese bien, él fue un gran fracaso. Pero si lo midiéramos como lo dijimos, ¿verdad? Pero miremos, fíjese bien, miremos su tremenda influencia hasta el día de hoy. Una gran influencia, ¿verdad? Se puede silenciar al mensajero, ciertamente, se puede silenciar al mensajero de Dios, pero no el mensaje, cuando el mensaje proviene de Dios. Es un mensaje que todavía podemos leer usted y yo, darnos cuenta, ¿verdad? Todo lo que trasciende. No se imaginaba Jeremías hasta dónde iba a llegar ese mensaje que Dios estaba poniendo en su boca, ¿verdad? Así es. Subtema 2, Dios capacita al profeta Jeremías. Jeremías 1 del 9 al 10. Y aquí tenemos los dos versículos, 9 y 10. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Bueno, en forma parecida a la experiencia de Isaías, el Señor toca la boca de Jeremías. Nada más que allá en Isaías habla de un carbón encendido, ¿verdad? Que tocó su boca, aquí no, con la mano. Entonces, la boca de quien habla en nombre del Grandísimo necesita ser o necesita estar limpia, purificada, ¿verdad? Entonces, pues no va a hablar por su propia cuenta, no, sino que hablará el santo mensaje divino. Esas serán las palabras que salgan de esa boca, ¿verdad? Limpia, purificada. El mundo puede contemplar al portavoz de la palabra de Dios como de no importancia, es decir, a Jeremías. Lo pueden ver como poco importante. El pueblo, de hecho, no lo querían, lo querían eliminar, ¿verdad? Pero el Todopoderoso lo mira de otro modo, por supuesto, ¿verdad? Dice, te he constituido sobre naciones, sobre reinos, ¿verdad? Así es. Y el mensaje abarca tanto lo negativo como lo positivo. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Al final de estos versículos. Tan terrible es el ambiente en Judá, fíjese bien, que se usan 4 verbos, 4 contra 2, fíjese. Se usan 4 verbos para expresar la destrucción y solo 2 para la habilitación, ¿verdad? ¿Cuáles son los 4 para la destrucción? Bueno, arrancar, destruir, arruinar y derribar. Y los 2 que son para edificación, pues edificar y plantar, ¿verdad? Esos 2, 4 contra 2, ¿verdad? Una parte considerable de la proclamación de Jeremías ha de tener la forma de advertencia, ¿verdad? Les está advirtiendo al pueblo lo que van a sufrir por causa de su pecado. Así es. Bueno, subtema número 3. Dios está atento a su plan. Jeremías 1 del 11 al 12. Y aquí están los 2 versículos, ¿verdad? La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Bueno, tiene sentido esto de la vara de almendro, fíjese bien. En la primera de 2 lecciones simbólicas, aquí tenemos la primera, ¿verdad? Que usa simbolismo Dios. Se fija en una vara de almendro.
El almendro, un árbol del que brotan flores antes de hojas. Está curioso, ¿verdad? Primero salen las flores y después las hojas en el almendro. Muy temprano en la primavera, como anunciador del cambio de temporada. Entonces es símbolo de la pronta, fíjese bien, entonces, él es símbolo de la pronta ejecución de los propósitos divinos. Es decir, lo que estaba anunciando Jeremías iba a suceder pronto. Por eso es una vara de almendro, ¿verdad? Así es. La primera lección simbólica. Y la segunda lección está en el subtema 4. El subtema 4, Dios promete estar con el profeta, basado en Jeremías 1 del 13 al 19. Y aquí tenemos el 13. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Bueno, esta es la segunda lección simbólica, ¿verdad? Después del almendro. La segunda lección simbólica aquí, dada por la palabra divina. Vemos que Jeremías es más observador que algunos de nosotros, ¿verdad? No solo ve la olla que se vuelca, sino que nota que está hirviendo. Eso lo nota Jeremías. Y además que se vacía desde el norte hacia el sur. ¿Tiene sentido eso? Ahorita lo vamos a decir. Y el profeta se fija en que el líquido hirviendo que está a punto de derramarse en juicio, viene hacia donde está él, hacia donde está su pueblo. Se derrama en el norte y el líquido hirviendo viene hacia el sur, es decir, hacia Judá, ¿verdad? Versículos 14 al 16. Dice, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, ahí está el pecado, ¿verdad? La maldad. A causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Aquí está muy claramente explicado el motivo de por qué venían esos juicios de Dios, ¿verdad? Si bien Babilonia está al oriente de Judá, a causa del desierto sirio, entre ellos sus ejércitos llegarían por la ruta del norte. Fíjese bien, los babilónicos están al oriente de Judá, pero rodean un poco y entran por el norte debido al desierto sirio. Muy bien. Su venida representaría el mal sobre todos los habitantes del país de Judá, ¿verdad? El Señor dice, yo convoco, aunque los invasores no tienen idea de que son usados para servir al propósito de Dios. Ni idea de los babilónicos que estaban siendo usados por Dios, ¿verdad? No, ellos solo creen en sus propias fuerzas, en sus dioses falsos, así es. El pueblo de Judá no ha obedecido siquiera el primero de los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice, me abandonaron, ofreciendo sus sacrificios y su adoración a los ídolos, obra de sus propias manos. Ahí está lo triste, lo mal que estaban, ¿verdad? En este tiempo el pueblo de Judá, adorando ídolos, de las cosas que más aborrece Dios, ¿verdad? Que adoren a dioses falsos, que el hombre adore a dioses falsos, o que el hombre tenga ídolos, ¿verdad? Así es. Bueno, versículo 17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Bueno, dice ciñe tus lomos. Ciñe tus lomos es una figura diciendo, es como si le estuviera diciendo, prepárate para trabajar duro, prepárate.
ya que las túnicas llevadas por los hombres en aquel tiempo eran largas e incómodas en labores en que hay que correr o agacharse, pues estorbaban, ¿verdad? Se juntan las puntas, al decir ciñete, fíjese bien, se juntan las puntas de las faldas y son ceñidas en el cinturón, dejando las piernas más libres para caminar o para correr, ¿verdad? Así es. Así Dios desafía a Jeremías a que se prepare para su misión, la que no será fácil, por supuesto, pues su mensaje no será del agrado del pueblo. Así es. El que quiere escuchar halagos, el pueblo solo quiere escuchar halagos y no advertencias, no castigos, no, eso no lo quiere escuchar. Pero no te amedrentes delante de ellos, le dice Dios a Jeremías, no te amedrentes delante de ellos. Y si el profeta no cumple, bueno, aquí está al final, ¿verdad? Si el profeta no cumple, tendrá base para temer a Dios y compartirá el castigo de su pueblo. Dice, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, si no cumplieses con este llamado que te hago, ¿verdad? El versículo 5 enseña que Dios ha predestinado a Jeremías para una tarea, ¿verdad? Habla de cuando habla que Jeremías fue formado en el matriz, desde que estaba formándose en la matriz de su madre, desde ahí Dios le tenía preparado este ministerio, en el versículo 5. Y en el versículo 17 aquí muestra que está libre para aceptar o no su cometido. Pero ¿qué pasa? Dice, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Es decir, si no aceptas este llamado, serás quebrantado junto con ellos o delante de ellos, así es. Versículo 18 y 19. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Bueno, con estas palabras que le estaba diciendo nuestro Dios a Jeremías, yo creo que sí le daba mucho ánimo de seguir adelante, ¿verdad? Bastante, porque son muy prometedoras, ¿verdad? De mucha protección, estas palabras, una promesa muy bonita de Dios de que va a estar con él siempre. Quien acepte el desafío de obedecer al Señor sin acobardarse ante el costo o el peligro, contará con el respaldo. Aquí se muestra un gran respaldo de Dios, ¿verdad? Así es. Será como una ciudad fortificada, dice aquí. Una ciudad fortificada, un pilar de hierro y un muro de bronce, ¿verdad? ¿Para qué más ejemplificación con estas tres, verdad? Una ciudad fortificada, un pilar de hierro y un muro de bronce. Y harán falta, pues, como Jeremías, estas cosas que brindan protección, ¿harán falta? Pues sí, claro que sí. Como Jeremías puede tener que enfrentar a casi todos sus compatriotas, entonces sí requiere de toda esta fortaleza, ¿verdad? Al enfrentar a prácticamente todos sus compatriotas. Aún a los sacerdotes, fíjese, aún a los sacerdotes, que prefieren decir lo que la gente quiere oír en vez de lo que Dios les indica que deban decir, que deben de decir. Entonces, en ese tiempo, fíjese, hasta los sacerdotes diciéndole al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar. Palabras bonitas, ¿verdad? Y no lo que Dios desea realmente que el pueblo debe de apercibirse, debe de saber, porque va al precipicio, ¿verdad? Así es. La oposición será grande, pero tendrá el respaldo del Altísimo, por supuesto que sí. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Bueno, ¿qué podemos concluir con esto? Pues tenemos 4 puntos.
El Señor tiene un propósito para cada uno desde antes de nacer. Bueno, ya lo veíamos ahí en Jeremías, ¿verdad? Desde que estaba en la matriz de su madre. Así es. Esto significa que cada vida tiene valor y también responsabilidad. Por supuesto que sí, ¿verdad? Responsabilidad de parte de todos los hijos de Dios. Bien, número 2. Si no nos sentimos inadecuados, Dios suplirá. Más bien, si nos sentimos inadecuados, Dios suplirá lo que falta para cumplir su propósito. ¿Qué decía Jeremías? Soy muchacho, soy niño, ¿verdad? Entonces, Dios suplirá lo que haga falta, así es. Dios valoriza más, fíjese bien, Dios valoriza más la fidelidad que el éxito. Eso es importante comprenderlo. Número 3. Lo que Dios nos muestra debemos observarlo muy bien. ¿Qué ves? Le decía Dios a Jeremías, veo una vara de almendro. ¿Qué ves? Le dice Dios a Jeremías, veo una olla con un caldo hirviendo que se derrama desde el norte hacia el sur. Entonces lo que Dios nos muestra debemos observarlo bien, así es. Hay lecciones. Hay grandes lecciones en cosas comunes que Dios nos puede presentar. Hay que estar bien atentos a todo lo que acontece a nuestro alrededor, hermanos. Punto número 4. Muchas veces lo que Dios quiere que se diga y se haga no será popular, pero hará falta decir aquellas cosas, ¿verdad? Como le tocó a Jeremías precisamente. Un mensaje duro para el pueblo y para las naciones de alrededor, ¿verdad? Pero hacía falta que el pueblo supiera eso, ¿verdad? A ver si se arrepentía y no traía ese juicio que Dios ya estaba preparado para traerlo hacia esa disciplina, ¿verdad? Para que el pueblo voltee nuevamente a Dios. Así es, entonces lo que Dios quiere que se diga, así se debe de decir, ¿verdad? No hablarle al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar, puras palabras bonitas, no, porque si el pueblo va de picada, va hacia el precipicio, con esas palabras bonitas, sigue hasta más rápido, ¿verdad? A tocar fondo. Entonces eso no es lo que conviene. Bien, todo creyente en Cristo, fíjese bien, todo creyente en Cristo es un llamado. Es decir, usted tiene un llamado, yo tengo un llamado, ¿verdad? Así es. Pero no todos los llamados a una tarea tan difícil como la de Jeremías, ¿no? A lo mejor es un llamado más sencillito, ¿verdad? Más fácil. Sin embargo, cada uno tenemos la posibilidad de poner nuestros dones al servicio del Señor para que Él use nuestra vida en el adelanto de un plan eterno de salvar a los hombres. Bien, ya hemos dicho que somos como embajadores, ¿verdad? En este mundo de maldad. Nuestra ciudadanía está en los cielos y debemos testificar de esa ciudadanía, ¿verdad? Para que más hombres se conviertan a nuestro Dios. Dice, todo creyente en Cristo es un llamado, pero ¿quién es un creyente? Bueno, es una persona que ha aceptado a Cristo en el corazón como el Señor y Salvador de su alma. Si usted ya aceptó a Cristo en su corazón y es el Señor y Salvador de su alma, felicidades. Eso es lo más importante que una persona hace en toda su vida. Y si no lo ha hecho, esa profesión de fe, déjeme decirle que es muy fácil, muy sencillo, pero sumamente importante que lo haga. Sencillamente declárese ante Dios que es pecador. Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Pida perdón a Dios por todos sus pecados y Dios le perdonará. Enseguida abra las puertas de su corazón a Cristo y Él entrará para salvarle su alma. Acéptelo como Señor y Salvador de su alma. Así es. Y trate de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Por supuesto que es importantísimo el testimonio que estamos dando día tras día en este mundo, ¿verdad? Es importantísimo. Y esa voluntad de Dios pues está en su palabra, en la Biblia que nos manda que leamos.
Así es. Entonces esa profesión de fe va a determinar dónde pasa la eternidad cada persona, ¿verdad? Si en la gloria con Dios o en el infierno, cuando ya dejemos este mundo. Solamente hay esos dos caminos. Si no lo ha hecho, hágalo, de verdad, marcará la gran diferencia en su vida para la eternidad. Aquí abajo le dejamos más información de esto último que le estamos diciendo. Bien, vamos a orar y así estaremos despedidos. No sin antes decirle que el próximo domingo a las 10 de la mañana le tenemos nuevos estudios. No se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Así es. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú has permitido. Te pedimos que tu palabra pueda seguir llegando a muchos corazones necesitados, que sirva para la edificación de tu iglesia. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.